porque convocamos ya al licenciado Carlos Sellaro, que él va a exponer acerca de asociativismo y cadenas de valor. Carlos Sellaro es licenciado en Economía, es asesor económico del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación Agraria Argentina, es miembro del equipo técnico de la Fundación Fortalecer, que subsidia servicios a productores agropecuarios con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, es docente de Economía y Comercio Internacional en la Universidad Nacional de Villa María en Córdoba y es consultor privado en temas vinculados especialmente a reingeniería empresaria. Licenciado Sellaro. Me toca hablar a mí de asociativismo y agregado de valor. Yo soy economista, como se dijo, y en realidad soy analista de mercados, pero he dedicado los últimos 15 años de mi profesión en parte a trabajar este tema en términos de industrialización de la producción primaria, con grupos de productores y con cooperativas, acopiadores, tanto en la región pampeana como en la región extrapampeana. Y en realidad cuando se mostraba recién... Discúlpeme, ¿eh? Ahí está, muchísimas gracias. El aplauso para ustedes que nos dejan ahora sí continuar con el licenciado Sellaro, pero después sí, a las 13 nos musicalizan. Muchísimas gracias. Le pido recomenzar, estén atentos. Bien. Bueno, en realidad cuando se mostraba recién las estadísticas de Cambio Rural 2 y veíamos que solo una pequeña parte de los grupos trabajan valor agregado en origen, yo creo que ahí hay una deficiencia en términos de un gran esfuerzo que tenemos por delante. Y en estos años que al menos hemos estado trabajando en términos de cadenas de valor, la pregunta es cómo apelar a por qué ir por la industrialización de la producción primaria o por qué avanzar en las cadenas de valor. Y muchas veces los argumentos están vinculados a las oportunidades. Y yo creo que hay que mirar más las amenazas que las oportunidades, en términos de por qué hay que avanzar en las cadenas de valor y por qué esa estadística que se mostró recién, donde solo el 10% de los grupos está pensando en valor agregado en origen, es una proporción que deberíamos cambiar. Y que deberíamos cambiarla no por la oportunidad que expresa la cadena de valor, sino por las amenazas de lo que significa no ir por eso. Y yo quiero mostrar los elementos que nosotros usamos, los que hemos usado en los últimos años, para con grupos de productores discutir por qué ir por la cadena de valor. Y a mí personalmente me ha tocado, en el momento del comienzo de la década pasada, enfrentar un discurso muy nocivo que existía, que sigue existiendo y que una parte de la sociedad argentina tiene y que yo resumo en una frase nefasta, de un expresidente de la Argentina, que dijo una vez que estábamos condenados al éxito. Decir que estamos condenados al éxito, algo que se dijo en la Argentina en el 2002, en realidad es casi una invitación a dormir la siesta. No sé si les parece. Es una invitación a dormir la siesta. Ahora, ¿en qué se basaba ese argumento? Y digo, una parte de la sociedad aún tiene ese argumento en la cabeza y tal vez una parte de los asistentes a esta reunión todavía sigue pensando que estamos condenados al éxito. ¿En qué se basaba aquella frase del expresidente Duhalde? En la lectura de que la Argentina es un país que le vende alimentos al mundo y que los precios de los alimentos iban a ir subiendo siempre porque el mundo necesita alimentos. Y como la población aumenta, entonces la demanda de alimentos cada vez es mayor y por lo tanto los precios van a subir y la Argentina va a ser un actor privilegiado. La verdad, ese es un mito ridículo. Y la Argentina nunca ha jugado ese rol en el mundo, más allá de nuestras aspiraciones. El gráfico que ustedes tienen en la pantalla es la prueba más elocuente de eso. Ese gráfico muestra los precios de las materias primas a lo largo de los últimos 200 años. ¿Y qué se ve en ese gráfico? ¿Se ve que los precios de los alimentos suben? Sí, suben de vez en cuando. Pero ese gráfico muestra que los precios de las materias primas tienen ciclos de suba y tienen ciclos de baja.
Pero alguno de ustedes dirá, ¿pero no es cierto que la demanda de alimentos siempre sube? ¿No es cierto que cada vez hay más población en el mundo que necesita alimentos? Esa parte del análisis es correcto. La demanda siempre aumenta y por lo tanto siempre es cierto que hay más demanda porque hay más población. Pero el gráfico muestra que a lo largo de 200 años hay ciclos de subas en los precios y los precios después bajan. Y alguien dirá, ¿y por qué ocurre eso? Y la respuesta es muy simple. La respuesta es que los precios suben efectivamente porque la demanda va traccionando hasta un punto en el cual aparece una respuesta tecnológica que multiplica la oferta. Y eso hace que los precios tengan ciclos de suba y ciclos de baja. Y esto es lo que ha ocurrido a lo largo de 200 años. Suponer que los precios siempre van a subir es una hipótesis que no tiene nada que ver con la realidad. Y si ustedes miran el gráfico claramente, además en ese gráfico se ve lo que ya está ocurriendo. Los precios de las materias primas en el mundo hoy no están subiendo, están bajando en relación a otros momentos. Y una prueba muy fuerte de eso es este gráfico que ven acá. Este es el precio del petróleo. Y yo que trabajo mucho en la región pampeana, hace 4, 5, 6 años, era muy común que los productores agrícolas fueran a conferencias donde los analistas de mercado les decían lo siguiente: los precios de los granos replican el precio del petróleo. Y los productores se iban chochos de esa reunión, porque el precio del petróleo ya iba a llegar a $150 y entonces después iba a valer 200 y entonces los precios de los granos iban a ir subiendo siempre. Hoy el barril de petróleo no vale $50, no vale los $150, los $200, vale 50. ¿Y por qué bajó el precio del petróleo? Porque apareció una respuesta tecnológica que multiplicó la capacidad de producirlo. Entonces es cierto que el precio de los granos replica el precio del petróleo, solamente que una revolución tecnológica multiplicó la oferta de petróleo, entonces ahora vale 50. Y eso explica por qué la tonelada de maíz en Chicago, que valía $320, ahora vale 150. Esta es la imagen que tenemos que mostrar para decir por qué el gráfico que mostramos al comienzo es correcto. Y la lectura y la visión de que los precios de las materias primas y los granos y los alimentos siempre van a ir para arriba es un mito, es falso. Y por lo tanto la Argentina no está condenada a ningún éxito si se dedica básicamente a producir materias primas sin procesar. Esta es la imagen que queremos plantear porque tiene que ver con otro gráfico. Este que ven en pantalla es por donde pasan los barcos en el mundo. Son las líneas rojas. No estamos hablando de barcos de cruceros de placer. Estamos hablando de barcos de carga. Estamos hablando de mercaderías. Las líneas rojas y las un poco más claras expresan por dónde pasan los barcos en el mundo. No sé qué les parece el lugar de la Argentina. No parece un lugar fantástico, ¿verdad? La Argentina está lejos de los mercados. Eso es parte de nuestro lugar geográfico. Por lo tanto, eso nos está diciendo que la Argentina siempre va a tener que pagar fletes más caros para llevar su mercadería al resto de los mercados en el mundo. No sé qué les parece. ¿Será una estrategia exitosa la de subir a los barcos materia prima sin procesar, estando en este lugar del mundo? No parece precisamente una receta para el éxito, ¿verdad? Parece más bien una receta para el fracaso. El pensar una economía argentina que quiera enviarle al mundo materias primas sin procesar. Porque eso es además parte de la otra lectura que como sociedad nos debemos. Porque muchos de nosotros decimos que Argentina le vende al mundo alimentos. Eso es relativamente cierto. Sería más acertado decir que
que Argentina le vende al mundo materias primas para que otros países hagan alimentos. No es la receta del éxito tampoco, evidentemente, porque además, ahí en el mapa de África, por ejemplo, los chinos llevan comprada más de 10 millones de hectáreas. En Angola, en el Congo. ¿Qué pensamos que van a hacer los chinos comprándose la mitad de África? ¿Qué van a hacer con esas hectáreas? ¿Cotos de caza para leones? Por supuesto que no. Están produciendo, están comenzando a producir soja, maíz y otras materias primas. Cuando los chinos estén desarrollando toda la región de África en términos productivos, ¿van a venir a buscar la soja a la Argentina? Qué linda pregunta, ¿eh? Porque el mundo se mueve y si nosotros no somos capaces de mirar ese movimiento, de nuevo, no estamos condenados a ningún éxito. Estaremos condenados a otro fracaso como sociedad, como lo hemos estado tantas veces en el pasado. Por eso el hecho de que Cambio Rural 2 apunte a la lectura de las cadenas de valor no es solo un hecho de la oportunidad que tenemos de hacer mejores negocios, sino de seguir siendo productores en un contexto donde el resto del mundo se mueve. Y esta imagen que está acá es otra lectura más de las amenazas que expresa cómo nos movemos en términos de producción. Este gráfico mide no para la Argentina, sino para los Estados Unidos, cómo cambia la relación de un producto puesto en góndola, de lo que se queda el sector productivo primario, lo que se queda la industria y lo que se queda el comercio. La línea roja es la de los productores. Fíjense, 1930, los productores norteamericanos se quedaban con el 50% del precio en góndola. ¿Con qué se quedan hoy? Con el 5%. El resto se lo queda el sector industrial y el sector servicios. Esto es parte de una lógica que tiene que ver con los procesos de los alimentos. Si yo pienso, por ejemplo, en una caja de maíz inflado, azucarado que hay en el supermercado para los chicos, ¿cuál es la proporción del precio del maíz que está dentro de esa caja? ¿1%? ¿2%? ¿El resto qué es lo que es? Marketing, packaging, servicio, publicidad, industrialización. El tema es que esa es una tendencia lógica que va a seguir avanzando. Fíjense esta imagen, productos congelados, por ejemplo. ¿Qué lugar ocupaban estos productos hace 20 años en las góndolas de los supermercados en la Argentina? Ningún lugar. Hoy son espacios crecientes de negocios. Ese es el camino que sigue toda la producción, porque está acompañada por tecnologías nuevas, como es la tecnología de lo que es el freezer, el microondas, el hecho de que los productos se vendan cada vez más procesados. Si los productos se venden cada vez más procesados, quiere decir que este gráfico que vimos acá va a seguir avanzando. Y si los productores no son capaces de avanzar en la cadena de valor, cada vez van a ser una porción más chica del negocio global. Y por lo tanto el camino solo es un camino de la escala. Esto vale para productores chicos, para productores grandes. Yo quiero rescatar una pequeña anécdota aquí que me ocurrió a mí en mi provincia, que supongo que se darán cuenta cuál es por la tonada. Y en realidad en un momento, hace varios años, decidimos apoyar por un pedido del INTA, en realidad a productores cabriteros en el norte de la provincia, porque en ese lugar turístico, en realidad había cabritos cuando no había turistas, por el ciclo anual del cabrito y al revés. Entonces nos pidieron que apoyáramos la contratación de veterinarios para que los productores pudieran estabilizar el ciclo productivo anual. Y lo hicimos y apoyamos ese proceso. Ahora, pasaron varios años y un día el gobierno de la provincia nos llamó junto a otras instituciones para coordinar una acción con los productores cabriteros del norte de Córdoba. ¿Y cuál era el pedido que tenía la provincia?
que nos juntáramos todas las organizaciones para contratar más veterinarios para apoyar a los productores cabriteros. Y la verdad es que nosotros habíamos hecho una reflexión sobre ese proceso, que era bastante crítica. Y la reflexión era la siguiente: nuestra organización, que era una ONG, el INTA, el gobierno nacional, el gobierno provincial, todos habían puesto dinero y recursos para contratar veterinarios, para que los productores pudieran estabilizar la producción. Ahora, mi reflexión después de 3 y 4 años, ¿cuál era? La mayor parte de las organizaciones, incluyendo al INTA, al gobierno nacional, a la provincia, hacía años que ponían recursos para contratar veterinarios, para apoyar a los productores cabriteros, y los productores habían hecho un esfuerzo inmenso para avanzar y esforzarse. Ahora, mi reflexión, ¿cuál era? Mi reflexión era esta: esos productores que vivían en condiciones muy marginales, después de tanto esfuerzo, seguían viviendo de la misma manera, de la misma manera. Ahora, el empresario que le compraba los cabritos, antes iba en un camión Bedford y ahora caía en una 4x4. Entonces, ¿la lectura cuál es? Si estamos haciendo un esfuerzo productivo inmenso también de las organizaciones y solo nos quedamos en el proceso productivo, eso quiere decir que el esfuerzo nuestro va a quedar en manos de otro, de los que siguen en la cadena comercial. Esto vale tanto para empresarios de la región pampeana, para productores de la región pampeana, como para productores de las regiones extrapampeanas. Si no somos capaces de avanzar en la cadena de valor, todo el esfuerzo productivo se lo va a llevar otro. Incluso también el esfuerzo del Estado Nacional, de la provincia, del INTA. Todo el esfuerzo termina en el excedente que se lleva otro jugador. No solo en la Argentina, porque este gráfico que ustedes están viendo acá, como dijimos recién, es de los Estados Unidos. Expresa la misma lectura que tenemos que cambiar para transformar la realidad. Ahora, en ese proceso, por supuesto que hay un montón de oportunidades de negocios que tenemos que mirar. Y acá se nos complicó la imagen. Así mostrábamos ahí está, perfecto, un gráfico, un cuadro. Fíjense cómo tenemos que mirar a veces los negocios en términos de lo internacional. Porque alguien dirá, bueno, ¿no es cierto que el mundo demanda más alimentos, que los negocios crecen? Por supuesto que sí, más allá de lo que dijimos al comienzo. Este gráfico que ustedes ven ahí muestra un análisis de la FAO, es decir, de las Naciones Unidas, en relación a la sensibilidad que muestran los negocios en el mundo y cómo tenemos que mirarlos. Lo que muestra es que el sudeste de Asia, que sigue creciendo, va generando cada vez más demanda de alimentos porque mejora el ingreso de la gente en esos lugares. Y cuando la gente mejora sus niveles de ingresos, quiere consumir más y mejor, obviamente, quiere mejorar su dieta. Ese gráfico muestra esa situación. ¿Qué me está diciendo ese gráfico? Fíjense, aceites vegetales, carne, lácteos, porcino, carne vacuna. Fíjense que en el extremo, en la parte negativa, está el arroz. ¿Qué significa ese gráfico? Ese gráfico me está diciendo entonces que un habitante de China, que un habitante de Indonesia, que mejora sus niveles de ingreso, quiere comer más carne y menos arroz. No hay que ir a Harvard para darse cuenta de cómo funciona el perfil de la demanda de alimentos. Y ahí es donde también tenemos que mirar nuestras oportunidades, nuestros procesos en términos de negocios, porque fíjense lo que es esto. Este gráfico también es de la FAO. ¿Y qué muestra? Muestra cómo crece el negocio de la acuicultura en el mundo. Acuicultura, es decir, producción de peces en confinamiento para consumo humano. Ha sido el mejor negocio, el negocio en expansión más grande del mundo en la década pasada y es el negocio en expansión más grande del mundo en esta década. Ahora diríamos, ¿qué rol juega la Argentina aquí? Un rol bastante reducido, dirán ustedes, casi nulo en este negocio en el mundo.
Pero la Argentina está jugando un rol en la producción de balanceados, porque estos peces consumen un balanceado. ¿Consumen qué balanceado? Harina de soja, maíz pregelatinizado, cáscara de arroz. Y alguien dirá, bueno, la Argentina está jugando un rol acá. Sí, pero la Argentina exporta premezclas, no balanceados definitivos, no formulaciones definitivas. Exporta premezclas. Alguien dirá, bueno, está bien, ese será el negocio. No, por ejemplo, los chilenos, que sí tienen acuicultura, nos compran las premezclas y ellos hacen los formulados. El tema es que las estadísticas muestran que los chilenos nos compran muchas más premezclas que la que utilizan para su propia producción de acuicultura. O sea que podemos deducir algo de ahí. Podemos deducir que los chilenos venden en el mundo formulados definitivos de balanceados de peces con nuestras materias primas, porque somos repícaros nosotros para hacer negocio, ¿verdad? Esto es lo que tenemos que tratar de transformar, porque obviamente hacerlo requiere organización, requiere logística, requiere un esfuerzo que la más de las veces está más allá de nuestra decisión o nuestra posibilidad individual en términos de acción, y es parte de cómo tenemos que mirarnos. Esto es una producción de lácteos en China, por ejemplo, y lo que ven ahí parece leche en polvo, pero en realidad es una producción especial que requiere formulaciones. Ahí hay leche en polvo, pero hay harina de soja. Estos son los mercados que la Argentina tiene que ocupar, pero que los tiene que ocupar en términos de organización, porque si no somos capaces de organizarnos, difícilmente podamos hacer negocios. Y esta es una de las piezas claves de por qué el asociativismo. Lo que ustedes ven ahí en la pantalla, no sé si se ve del todo bien, es hocico de porcino. ¿Lo ubican? Hocico de porcino, la foto está tomada en un supermercado de Shanghái, en China. El hocico del porcino, como la oreja y la careta del porcino, son un delicatessen en China. Ahora la pregunta sería, ¿qué hacemos en la Argentina con el hocico, con la careta, con la oreja del porcino? La respuesta es simple, la tiramos al digestor del matadero. O sea que los argentinos tiramos al digestor del matadero lo que en otro lugar del mundo vale miles de dólares la tonelada. ¿Cuál sería la lectura? Si uno dijera, tiramos a la basura lo que en otro lugar del mundo vale plata. Yo digo, a veces me pongo en el lugar de alguien que nos mirara de afuera y diría, la lectura para mirarnos sería como la publicidad del banco francés. Estamos dulces, ¿puede ser? Hay que estar dulce para tirar a la basura lo que en otro lugar del mundo vale plata. Ahora, hay productores en la Argentina que se están organizando para hacer este negocio. Ahora, fíjense, no lo quiero mencionar, pero hay un grupo de productores en la Argentina de porcinos, 50 productores, cordobeses y santafesinos, grandes productores, que se asocian para comercializar juntos porcinos. Venden 10.000 animales por semana, pero 30 de ellos decidieron que se van a asociar no ya para vender animales en pie, sino para vender cortes para industria y para consumo. Y como van a hacer cortes y van a faenar, entonces van a poder enviar a China orejas, hocicos y lo que sea. De hecho, ese grupo de productores, que ya tiene un frigorífico, hace 3 meses envió su primer contenedor a China de estos hocicos. Ahora, fíjense lo que significa esto. Para mí hay una reflexión bastante dolorosa. ¿Por qué? Porque, por supuesto, para poder enviar a China un contenedor de 16 toneladas de hocico, hay que tener escala, ¿no es cierto? Hay que tener hocicos para meter en un contenedor 16 toneladas. Estos productores lo pueden hacer porque comercializan 10.000 animales semanales. ¿Cuál es la reflexión para mí dolorosa en este ejemplo? Que los productores más grandes, al menos en el negocio porcino,
son los que tienen más conciencia de la necesidad de la práctica asociativa. Ninguno de estos productores que yo estoy mencionando en este grupo asociativo tiene menos de 250 madres en confinamiento, o sea, una fortuna de inversión. O sea que los productores más grandes son los que se asocian, son los que aplican práctica de integración horizontal y vertical, los más grandes. Y los productores más chicos, que son los que más deberían buscar el proceso asociativo, resulta que son los más individualistas, los que no visualizan este proceso. Esto es lo que tenemos que cambiar y que es parte del esfuerzo que también plantea Cambio Rural 2. Cuando se dice Cambio Rural 2 no es solo el Cambio Rural 1 repetido, sino que tiene que ser práctica asociativa y cadena de valor. Porque si no somos capaces de ir por ese proceso, difícilmente vayamos a interpretar hacia dónde van los mercados y podamos aprovecharnos de ello. Ahora, en este esquema, y cuando hablamos de lo asociativo, a mí me ha tocado particularmente trabajar con grupos de productores. Al comienzo de la reunión se habló de FECOFE y del acuerdo que hizo con el Ministerio. FECOFE es un grupo de cooperativas que viene avanzando en molinos harineros, en prácticas de exportación. Son cooperativas cordobesas, cooperativas santafesinas, cooperativas entrerrianas. Y este es uno de los molinos que se inauguró hace bastante poco en Armstrong, en provincia de Santa Fe. Y hablamos de la tecnología. Este es un molino múltiple. Hay tecnología argentina para un montón de cosas. Este es un molino de trigo, dirán ustedes. No, hay una tecnología argentina que es solo argentina, que ha permitido hacer molinos múltiples. Este es un molino de trigo, de maíz, de garbanzo, de poroto, de sorgo. Es un molino que puede procesar 6 productos distintos en la misma planta, solo cambiando algunos kits. Ustedes dirán, sí, pero esto está fuera de las posibilidades de inversión. El equipamiento sale $600.000, pero si es un grupo de cooperativas las que van por el proyecto, obviamente la cosa cambia. Y en una parte importante de la región pampeana, además esto nos dice otras cosas. ¿Por qué? Porque cambia la tecnología y cambian las logísticas. Y en ese proceso de cambio de logística, también es cierto que todo el proceso tradicional de acopio ha quedado viejo. La región pampeana argentina está llena de plantas de acopio abandonadas o subutilizadas porque ya no tiene sentido en términos de infraestructura. Y lo que tiene sentido es transformar esa infraestructura que ya no se utiliza en un complemento de un proceso industrial, que es lo que han hecho estas cooperativas. Usar acopios tradicionales subutilizados para que sean parte de la obra civil y de infraestructura de un molino o de un proceso de cadena de valor. Esta es la manera de interpretar el cambio tecnológico y el cambio de los negocios. Y estas cooperativas han tenido el apoyo también de la Nación en términos de créditos, como se habló aquí, para poder acceder a esas líneas de crédito con las cuales avanzar en estos proyectos, en los proyectos que permiten avanzar en los negocios, tanto de exportación como del mercado interno. Y yo digo que además, cuando hablamos de asociativismo, cuando hablamos de cadenas de valor, tenemos que pensar con mayor amplitud mental que la que tenemos normalmente, porque las cosas cambian. Y les quiero mostrar un ejemplo en ese proceso de esta misma lectura. Y se me fue lo mismo la imagen, no importa. A ver si estamos acá. Hace unos 2 años, un día me vino a ver un intendente para pedirme un proyecto de un molino harinero. Era de una población muy chica, de Córdoba, Alto Alegre, dice ahí. El intendente me pedía el proyecto de inversión. Yo pensé que me lo estaba pidiendo para convencer a un grupo de productores locales de poner la plata que tenían en un molino a nivel local, y después me reuní con los productores y efectivamente los productores tenían interés en armar el molino. Pero fíjense lo que muestra esa torta. Cuando el intendente me llamó a mirar el final del desarrollo,
me encontré con que iban a armar una sociedad anónima donde la municipalidad tenía el 27% de las acciones, la cooperativa eléctrica del pueblo el 3%, y una cooperativa de trabajo, que eran los chicos que salían de la escuela agrotécnica, el otro 3%. Ustedes dirán, ¿qué ejemplo es este? ¿Qué locura quisieron hacer acá? Alto Alegre es una población muy chica. Los jóvenes que salen del secundario se tienen que ir del pueblo porque no hay empleo. Lo que se quiso hacer acá y que se está haciendo acá es un acuerdo interinstitucional. El municipio, la cooperativa eléctrica, el colegio, los productores. Todos quieren generar empleo y producción. De eso se trata. Y por eso el municipio participa. Ustedes dirán, ¿para qué participa la cooperativa eléctrica? ¿Qué le importa? La cooperativa eléctrica participa porque es la otra institución fuerte del pueblo. Lo que quiere es apoyar el proceso de creación de empleo y producción al margen del intendente. Es una manera de mostrar que este no es un proyecto político partidario, sino que es el proyecto del pueblo. Ustedes dirán, la cooperativa de trabajo, los chicos van a participar y, bueno, van a manejar el molino. ¿Y de dónde sacan los 500.000 pesos que están ahí? ¿Los chicos tenían la plata para poner eso? No. Eso es un aporte no reintegrable del INAES, que interpretó a nivel nacional claramente que esto vale la pena, que es parte de una discusión que hay que darse. Los recursos de la municipalidad también son de la nación, son otro aporte no reintegrable. A lo mejor ustedes dirán, ¿al municipio le interesa tener un molino? Por supuesto que no. Al municipio le interesa que haya empleo y producción. La ordenanza con la cual se manejó este proyecto dice que una vez que el molino esté funcionando y genere excedentes y genere recursos, la municipalidad le va a ir vendiendo su parte a los otros tres, a los productores, a la cooperativa de trabajo, a la cooperativa eléctrica. ¿Y va a hacer qué con ese dinero? Va a usar un fondo para recrear otros procesos de inversión en la localidad. Este es el ejemplo, como tantos otros, que nos parece tenemos que discutir. Cuando hablamos de integración horizontal y vertical, cuando hablamos de cómo avanzar en el proceso productivo para que podamos desarrollar las actividades, cuando decimos cómo queremos generar otra realidad distinta de la cual venimos. Porque yo quiero terminar de nuevo con este gráfico. Si no somos capaces de avanzar en la cadena de valor, no solo que no estamos condenados al éxito, no vamos a estar condenados a ningún éxito, ni como sociedad, ni como sector agropecuario, ni como empresarios. Muchas gracias.